El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia está conmocionada por los atentados contra guardas del IMPEC. En lo corrido del año han sido asesinados 2 hombres que cumplían sus obligaciones con la institución y se han presentado 5 atentados más y alrededor de 10 amenazas denunciadas. El gobierno nacional ha declarado emergencia carcelaria ante la situación y se hace imperante proteger sus vidas y reestructurar el funcionamiento de la institución. Para hablar de este tema y otros está con nosotros el director del IMPEC, hoy en entrevistas con Alma de País, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. Coronel, gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a hablar y a escuchar. Si la memoria no me falla, antes de entrar en materia, siempre el director del IMPEC ha sido un general. Por primera vez estamos frente a un hombre, primero que todo, tan joven, pero también tan bien preparado. Lleva más de 20 años en la institución. Sí, efectivamente, por razones institucionales, a veces casualidades o cosas de Dios, llegamos al IMPEC. Llegué como subdirector, entonces después de que hubo unos movimientos institucionales, pues ya quedé como director. Entonces llevo aproximadamente 1 año y medio ejerciendo como director, pero ha sido un reto importante, chévere para aprender, para coger experiencia y sobre todo para servirle al país. Director, ¿qué está pasando realmente en las cárceles de nuestro país de cara precisamente a la seguridad de los propios guardas del IMPEC? Hablamos de homicidios, hablamos de atentados, hablamos de amenazas. Sí, efectivamente hemos venido trabajando mucho en contra de la extorsión y de la corrupción. Y pues eso impacta a las estructuras criminales, impacta a las redes, impacta a todos estos criminales que quieren continuar ejerciendo su poder criminal. Entonces, el año pasado recibimos un promedio de 230 amenazas en todo el país. Este año, como lo decías, llevamos 2 compañeros asesinados. Y quizás esa es la reacción de los delincuentes para ejercer más presión. Hemos trabajado muchísimo, articulado con la policía, con la fiscalía. Nuestros guardianes cada día están más comprometidos. Creamos una unidad judicial del IMPEC, articulada con la policía para investigar internamente a mismos guardianes. Y también creamos una operación dominó, que fue un trabajo articulado con la policía a través de una mesa de trabajo, de un estudio. Es un modelo operacional muy bien planeado para enfocar esfuerzos hacia esos delincuentes. Entonces, pues los hemos trasladado, les hemos hecho muchos operativos, le quitamos los celulares. Y pues yo creo que la forma como ellos han reaccionado en contra de nosotros. Como una especie de retaliación por todo lo que está ocurriendo precisamente con esa operación dominó que tengo entendido empezó el año pasado en julio y que tiene que ver con todo esto. ¿Sabemos o tienen ustedes ya conocimiento de quiénes están detrás de esas amenazas y sobre todo de esos asesinatos? Sí, efectivamente, cuando después de tanto fenómeno de extorsión, las cárceles tienen varios delitos, tienen varios fenómenos y el más importante, el que más impacta, la extorsión. Entonces venía presentándose varios hechos, el negro Over en un video amenazando a la población de Barranquilla. Entonces siempre había como medidas paliativas, hacíamos un traslado, retirábamos al director de la cárcel. Entonces decidimos, no, sentémonos a hacer un plan organizado con otras capacidades y fue allí cuando decidimos nombrar la Operación Dominó, que fue eso, hacer un estudio y revisar quiénes eran los principales dinamizadores o actores de la extorsión. Se identificaron 30 actores en todo el país y esos 30 se ubicaron en 7 establecimientos de orden nacional, en 7 cárceles se pusieron ahí. ¿Se reubicaron? Se reubicaron, solamente en 7. Y entonces tenía 2 enfoques. Uno era la lucha contra la corrupción, porque también a esos directores y a los guardias le poníamos la responsabilidad de esos 30 actores. Es decir, eran 7 cárceles, estaban más o menos distribuidos entre 4 o 5. Le decíamos, usted tiene esos 4 delincuentes, por favor, tiene que responder por ellos, no van a tener celular, hay que hacer requisas diarias, el GAO va a venir semanalmente. Entonces se hizo un planeamiento para tener como ese foco de esfuerzo frente a esos delincuentes y pues eso es lo que los ha venido incomodando. Un poco más como de mano dura, podríamos decir. Sí, un poco más de control,
de control, de mano dura, de medidas especiales de seguridad y más de atención para que tuviéramos por lo menos ese esfuerzo en esos 7 establecimientos y saber quiénes eran, porque había mucha atomización. Pero en lo que va corrido del año, hablábamos también al inicio de, infortunadamente, estos 2 homicidios, alrededor de 5 amenazas directas, 10 hechos de violencia en solo 2 meses del 2024. Si miramos hacia adelante, ¿cómo piensan ustedes realmente o cuál es la estrategia para detener estos hechos? Sí, desafortunadamente el aumento fue más de un 100%. Entonces, esa fue la razón más importante para declarar la emergencia carcelaria, porque esta emergencia se ha declarado en otras ocasiones por temas de salud, por temas de alimentación. El COVID fue por quizá la más reciente. Por COVID, sí, así es. Entonces, esta vez se declaró por seguridad. Es quizá de las primeras veces en los últimos años que se declara por seguridad. Así es, el director del INPEC está facultado para solicitar al Consejo Directivo la declaración de emergencia carcelaria y penitenciaria en razón a seguridad, hacinamiento, problemas que tengan que ver con alimentación y salud. Esta se hizo por seguridad con el fin de poder generar ese llamado a otras instituciones y esa atención que hoy en día tenemos para generarle esa seguridad a los funcionarios. Porque finalmente pues un guardián termina el turno, se va a su casa y el entrenamiento y la capacitación que tiene un guardián no es el mismo que tiene las fuerzas militares o la fuerza pública, no es el mismo entrenamiento. Entonces, esa emergencia permite poder articular esas capacidades, que estén las fuerzas militares y de policía a los alrededor de las cárceles, que si se desborda la capacidad dentro de la cárcel pueden ingresar a hacer operativos y también permite trasladar recursos entre las 2 instituciones del INPEC y la OSPEC para adquirir elementos de seguridad, hacer traslado, bueno, nos da unas facultades un poco más fuertes para generar esa seguridad. ¿Y eso tiene alguna vigencia? Sí, la vigencia está entre 6 meses a 1 año. Entonces estamos revisando la vigencia de eso, pero el enfoque principal es la seguridad de los funcionarios, darle esa tranquilidad a los servidores penitenciarios porque ha sido sistemático el ataque, las amenazas, los homicidios y a veces pueden ser un poco aislados en algunas zonas del país porque la amenaza más directa fue de una estructura del Valle del Cauca, pero se presentó un hecho en Cartagena, se presentó un hecho en Cúcuta. Entonces también lo que se analiza con los entes de investigación es que muchas estructuras pues también empiezan a autoincriminarse esos delitos para generarle más zozobra al funcionario penitenciario. Entonces la intención es darle ese apoyo a los servidores, que no se sientan solos, que puedan continuar trabajando de una manera más transparente, pero sobre todo con más apoyo. Y usted que convive con ellos, usted de esos directores que habla con ellos, es un director supremamente humano, ¿cómo lo siente a los guardas de seguridad y a los casi 16.000 funcionarios que tiene el INPEC? Sí, al principio con muchos nervios, con algo de susto, porque no es fácil ver cómo atentan. En Cartagena fue muy impactante. Nuestro compañero estaban en visitas, sale a la parte externa del establecimiento, hay gente que está entrando y es atentado de manera violenta, traicionera, 2 delincuentes en motocicleta. El video circuló por muchas partes. Entonces eso impacta siempre en la mente de las personas. Y baja la moral, por supuesto, sí, y roba la fe, la esperanza. Exactamente, y se sienten solos. Entonces, fueron las primeras reacciones de los guardias o de todos los funcionarios, pues un poco de susto. Pero en las visitas, después estuvimos en Cartagena, estuvimos en el Valle, fuimos a visitar al que fue atentado en Jamundí, y también escuchaba mucha gente diciendo que lo están haciendo bien, que es una retaliación de delincuentes a la labor que hoy en día se está mejorando. Entonces estamos apoyándolos, dándoles una mejor motivación. Estamos buscando unos temas estratégicos con el Ministerio sobre la prima de seguridad, la prima de riesgo, que puede ayudar también a que tengan mejores condiciones salariales, que no es muy fácil porque tienen que cursar en el Congreso, en la presidencia, pero por lo menos hay una intención también de mejorar ese tipo de cosas. Entonces, ese es el reto, motivar a la gente. Claro, porque sin lugar a dudas, pues, no hay una justificación para la corrupción desde ningún punto de vista, pero también es claro que los salarios son bajos para los guardas del INPEC. Sí, los salarios no son muy buenos y aparte de esto, el tema pensional no está muy claro. No está muy claro, hay unos funcionarios que tienen pensión cuando cumplen 20 años, otros están por edad. El tema de la prima de riesgo no está estipulada para los servidores administrativos, únicamente para la guardia,
y también los administrativos cumplen funciones dentro de los establecimientos de alta seguridad, entonces también tienen un riesgo latente. Claro. Entonces todo eso ha hecho que esa atomización de esfuerzos pues no haya como una tranquilidad jurídica en términos de bienestar laboral. ¿Y será que usted como director sí puede conseguir precisamente que pase algo de cara a propósito de estos bajos salarios? Pues esa es la intención. ¿Esa es su meta? Esa es mi meta y siempre decimos el activo más importante de cualquier organización es el talento humano. Si tenemos un talento humano comprometido, pero a su vez motivado en todos los sentidos, emocional, económico, pues va a hacer que trabaje mejor, que tenga más compromiso. Entonces esa es nuestra meta. Claro, mire, se han quejado también los guardas del IMPEC de panfletos, ¿no?, que están circulando en las cárceles del país y han denunciado algo llamado MAGO, que es como muerte a guardianes opresores. ¿Se conoce algo realmente de los autores de estos panfletos? ¿De dónde vienen? ¿Ya tenemos información al respecto? Sí, MAGO salió aproximadamente hace un año. A mí me llegó un desayuno sorpresa hace más o menos un año a la dirección del IMPEC. ¿Le mandaron su sorpresa? Entonces ahí fue cuando la primera vez que conocimos a MAGO. Dentro del desayuno sorpresa venía una granada y venía una carta. Entonces la carta manifestaba, aducía que esa estructura criminal tenía a sus compañeros muy lejos de la casa, que los estábamos trasladando mucho, que no podían visitarlos, entonces que le exigían al director del IMPEC y a sus guardianes que los tuvieran más cerca y que dejaran de hacer traslados y hacer operativos. Fue la primera vez que escuchamos MAGO. Ahí sentimos el respaldo de la policía y la fiscalía, empezó una investigación muy rápida y en menos de 5 días sabíamos quién había enviado la granada, quiénes participaron, cómo fue todo el procedimiento, cómo llegaron hasta aquí, hasta Bogotá, vino desde una zona del país y supimos quién desde la cárcel hizo todo ese entramado criminal. Entonces es una estructura que se ha hecho denominar por varios nombres: MAGO, La Inmaculada, Los Cancerberos, la Oficina de Tuluá. Entonces, ¿siguen circulando los panfletos? Siguen circulando, no, el último panfleto circuló hace más o menos 8 o 10 días, ya no han circulado más. Entonces yo estuve la semana pasada en Tuluá hablando con el alcalde, con la fiscalía, con la policía de allá y también aquí en Bogotá, y se están haciendo muchos esfuerzos para investigar esa estructura criminal. Entonces ya tenemos por lo menos una visión de quiénes son, que seguramente algunos internos se vincularán a ese prospecto criminal, pero la intención es tener toda la contundencia en contra de ellos. Hablamos, director del IMPEC, después de la pausa del uso de celulares dentro de las cárceles en Colombia. Ya regresamos a entrevistas con Alma de País. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Yo fui beneficiaria del microcrédito. El Banco Agrario me prestó 4 millones de pesos. Acceder a este crédito fue muy fácil. Ellos vinieron, verificaron para qué quería el crédito. El crédito lo utilicé para comprar insumos para los animales, como son concentrados de alimentación para ellos. Primero pues fui y averigüé de que si yo tenía la posibilidad de acceder a un crédito. Me hicieron llevar unos papeleos muy fácil, lo básico. Luego como en 2 o 3 meses me llamaron de que ya mi crédito estaba aprobado. Lo recomiendo porque es muy fácil. Colombia, potencia de la vida. Hoy en entrevistas con Alma de País, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez. Él es el director general del IMPEC, hablando de la crisis carcelaria que ha decretado, por supuesto, el gobierno nacional por cuenta de los temas de seguridad a los que están expuestos los guardas y funcionarios de la institución. Y un tema que es imperdonable es el de los celulares en las cárceles. Lo hemos venido escuchando desde hace muchísimos años y sigue ocurriendo y sigue pasando. ¿Por qué ocurre esto? Y antes de eso, director, ¿cuántos celulares, digamos, que se incautaron el año pasado y cuántos llevamos a la fecha? Bueno, sí, la cifra es escandalosa. El año pasado se incautaron alrededor de 35.000 celulares. ¿35.000? En las 126 cárceles del país. Son muchísimos. ¿Muchísimos celulares? Muchísimos celulares. ¿Cuántos internos están en las cárceles de Colombia? 102.000 internos en las cárceles en Colombia, hay 102.000 internos aproximadamente. Y este año llevamos 2.941 entre enero y febrero
incautados. Entonces, ese es otro de los retos grandísimos que tenemos. Ayer hacíamos videoconferencia todos los lunes hacemos videoconferencia con todos los directores para tocar esos temas. Entonces les decía que nosotros no deberíamos incautar celulares o decomisar celulares, porque son prohibidos. Pero entonces se ha convertido como en un tire y afloje, entendiendo que los inhibidores que se instalaron como en el 2012, pues se han venido dañando, han venido quedando obsoletos por la tecnología. Entonces, realmente... O sea, desde el 2012 no se instalan inhibidores de señal en las cárceles. Ahí fue cuando se instalaron. Okay. Y ahí para que han venido disminuyendo la capacidad... Ya ni hay celulares del 2012. Exactamente. Así es. Entonces, ese tema de inhibidores ha sido muy complicado para el IMPEC, porque no funcionan, porque los vandalizaron, porque hubo corrupción, los apagaron. Entonces eso generó que hubiera un comercio ilegal de celulares en las cárceles y es un foco de corrupción muy alto. Claro. Es muy alto el foco de corrupción frente al tema de celular. Entonces, pero también tenemos una articulación con la policía donde hace los estudios a través de las denuncias de la ciudadanía para establecer de qué cárceles son donde más generan la extorsión. Entre esos está La Dorada, está Cómbita, está Picota, está Valledupar, está Ibagué. Cómbita, Valledupar, de máxima seguridad. De máxima seguridad. Entonces, también eso fue uno de los temas que utilizamos para estudiar la Operación Dominó. Y por eso enfocamos los esfuerzos en Picota, en Cómbita, en La Dorada, en Valledupar, en Girón. Entonces es un tema que también cuando vamos a las cárceles de mujeres, aquí a Buen Pastor en Bogotá, reclusión de mujeres, pues no hay antecedentes de extorsión, pero sí hay una petición constante de que sus hijos no tienen quien esté pendiente de las tareas, si se enferman, y es un tema que impacta claro, muchísimo. Tipo de necesidades muy importantes. Por ley, todos los internos tienen, o todas las personas privadas de libertad tienen derecho a una comunicación, una hora diaria, y la OSPE, que contrata todo el tema logístico del IMPEC, tiene unos teléfonos, una telefonía en todas las cárceles del país que se debería usar para eso, pero a veces no da abasto. Y entiende uno también como las madres o como los hijos frente a sus madres. Entonces hay muchos temas también. No todos los 35.000 celulares seguramente se utilizan para la extorsión y no todos los 102.000 personas son extorsionistas. Por eso focalizamos en Dominó y tenemos alrededor de 30, no más de 40 de los 100.000. Entonces es un tema de largo aliento, de mucha tela que cortar. Sí, pero los celulares en las cárceles están prohibidos. Están prohibidos, totalmente prohibidos. Sí, que eso es bien importante dejarlo presente y claro. ¿Qué se piensa hacer si tienen ustedes el presupuesto para comprar inhibidores, para invertir realmente en nueva tecnología que dé la posibilidad de bloquear la señal y evitar estas llamadas extorsivas? Sí, es un tema ya del ministerio, es un tema de alto gobierno, porque son muchos los recursos que hay que invertir para la inhibición y la tecnología siempre está avanzando. Entonces, hemos aprendido también a tener o a manejar lo que podemos manejar nosotros, la gobernabilidad. Entonces, estamos articulando con la embajada y con las alcaldías y los entes territoriales y con la OSPEC también la adquisición de seguridad electrónica. ¿La embajada de Estados Unidos? La embajada de Estados Unidos. Y la seguridad electrónica es todo lo que tiene que ver para el control de ingreso, de acceso, como los rayos X, como los Garrett. En los aeropuertos la policía antinarcóticos utiliza el body scan. El body scan es un elemento que tú pasas por ahí y te detecta todo lo que puedas llevar en el cuerpo, ya sea introducido o por fuera. Tienen un costo más o menos alto, pero no tan alto como los inhibidores. Sí. Entonces nuestro compromiso desde el IMPEC es empezar a restringir el ingreso. Si no dejamos ingreso en teléfonos, pues no van a ver ahí. ¿Y esas máquinas ya están instaladas o se piensan instalar? Se piensan instalar, estamos trabajando. La ley 65 faculta a través del artículo 17 al IMPEC tener convenios con los entes territoriales en términos económicos por la vigilancia y custodia de los sindicados y de los condenados. Y eso se puede representar en esa adquisición de elementos de seguridad física. ¿Y para cuándo podría estar proyectado ese uso del body scan? Pues la idea es que sea este año. Hemos hablado con la embajada, ojalá podamos tener un piloto antes de mitad de año, porque eso nos va a ayudar muchísimo, porque los celulares entran en la visita, entran por la corrupción, en algunos establecimientos están muy cercanos a la ciudad y hacen lanzamientos desde afuera, entonces entran por lanzamiento, entran las encomiendas, entonces hay un número de modalidades como miran a los celulares, no todos por corrupción,
Entonces, si ponemos esas con seguridad física electrónica muy fuerte, pues yo creo que va a disminuir el ingreso de los celulares. Le cambio de tema para hablar de un término muy de este gobierno que tiene que ver con la seguridad humana y la manera en la que las personas que están privadas de la libertad en las cárceles del país pues requieren unas condiciones dignas. Usted decía, son 102.000 personas aproximadamente. Las cárceles de Colombia, y usted que es bien juicioso, ha hecho la tarea, ¿están construidas o dispuestas para cuántas personas realmente? La capacidad está en 82.000 cupos aproximadamente. O sea, estamos hablando de un hacinamiento de qué porcentaje. 24.5%, que quiere decir que es más o menos 20.000 personas de más, una sobrepoblación de 20.000 personas privadas de libertad. Tenemos cárceles con más de 200 años de construidas, cárceles que están construidas donde es la alcaldía de algunos municipios. Entonces, eso también hace que no haya unas condiciones dignas. Si las cárceles tuvieran unas condiciones en términos de infraestructura más nuevas, si tuvieran la alimentación al día, la salud, las comunicaciones legales, yo creo que hubiera menos corrupción y también hubiera mejores condiciones. Y cuando hablamos de humanización nos referimos siempre pensando en las personas. Entonces siempre hablamos de las cifras de los 102.000, pero son personas que siguen allá teniendo familias, necesidades. 102.000 historias. 102.000 historias, 102.000 familias afuera en la sociedad sufriendo allá. Entonces, el padre o la madre de cada familia que entra a la cárcel es una tragedia para la familia que queda afuera sin qué comer. Entonces, tragedia el que está encerrado y tragedia el que está afuera, porque el que está encerrado es el que les da el sustento. Entonces, la humanización trata en eso, trata en que empecemos a ver a esas personas como le damos condiciones dignas, y a partir de ahí han nacido unas iniciativas importantes del gobierno. Nació una iniciativa que se llama SASCA, y que tiene que ver con la articulación del Ministerio de Justicia, Ministerio de Industria y Comercio y la empresa pública y privada para empezar a trabajar y llevar infraestructura o maquinaria a las cárceles y darle oportunidad laboral a los internos. Entonces ellos en las cárceles fabrican pantalones, jeans, maletas, tienen una alta costura importante. Sí. Tenemos actualmente más o menos 1.600 personas beneficiadas con eso, en Ibagué, en El Espinal y en Guaduas. Sí. Que la idea es ampliarlo a otras más. ¿Reciben recursos? Reciben recursos, pero más allá de eso, la empresa pública, privada o pública pone la maquinaria y los ministerios articulan la capacitación, articulan a las empresas y también empiezan a generar como esa oportunidad de que la gente cambie el pensamiento. El fin de la pena es la resocialización y ese es nuestro deber en el INPEC, cambiar la mentalidad de las personas, pero pensando en las personas. Pero cuando solamente pensamos en la restricción, en el operativo, entonces nos toca tener un equilibrio. Pero existen las mentes criminales. Claro. Lo dice la misma psiquiatría. Totalmente. Y por eso creamos la operación dominó. Entonces hay que ser contundentes con el delincuente que quiere seguir extorsionando, pero hay que también tener el pensamiento equilibrado frente a la resocialización, que no todos son. Se dio también hace poco la apertura de un nuevo pabellón de máxima seguridad en Girón, que pues tiene una alta tecnología, tiene una mayor vigilancia. ¿Se tiene previsto la construcción de más pabellones o quizá cárceles como de este nivel? Bueno, hay un COMPES que está establecido por el cuatrenio en la creación de cupos. En los 4 años son aproximadamente 9.800 cupos. No hay pensado construir más cárceles, pero sí algunos cupos. Entonces, viendo la necesidad, lo que nos pasó con la emergencia carcelaria, viendo esas estructuras criminales queriendo salirse del control, estamos pensando en construir 2 o 4 pabellones dentro de las cárceles muy seguros. Y tú lo decías, con cámaras. En la medida que haya menos participación de las personas, hay menos corrupción, hay menos tendencia a la corrupción y menos posibilidades o menos riesgos de seguridad. Entonces, teniendo cámaras de vigilancia, teniendo mejores controles de acceso, los rayos X, el body scan. Entonces, la idea es tener un reglamento también un poco más contundente, un reglamento para restringir más cosas. Sí, hablando del tema del mejoramiento, ¿cómo va la aplicación del protocolo de la visita íntima, que tengo yo entendido, era una petición para que estuvieran los estándares internacionales? Creo que el tema de la visita íntima era precaria anteriormente. ¿Cómo va este protocolo? Sí, hemos creado varios protocolos. Uno fue la íntima, porque la idea es también
tener unos espacios adecuados para generar esa visita íntima, porque en muchos sitios, en muchas casas del país, no había ese espacio, entonces no había esa intimidad. Claro. No había intimidad, había mucho irrespeto. Entonces, la idea es, a los que se portan bien, poder darle esas condiciones totalmente garantías y demás. ¿Cómo son esas condiciones? ¿Cómo son las condiciones? Tenemos unas cárceles de máxima seguridad como Valledupar, como Cómbita, donde hay unos pabellones solamente para visita íntima. O sea, hay unas celdas que solo son utilizadas para visita íntima, no están ocupadas en ningún momento. Entonces tienen allá unas condiciones adecuadas en términos de aseo, organización, la colchoneta. Entonces solo se usan el día de la visita y el resto del tiempo están desocupadas. Sí. Entonces eso pues medianamente ayuda a que haya un poco más de dignidad frente a esa situación. Otro tema que tiene que ver también, supongo yo, con la gobernanza dentro del mismo IMPEC, es que por supuesto los guardias no son ni policías ni son ejército, pero tienen armas. ¿Cómo funciona eso ahí adentro en esa, digamos que, gobernanza del IMPEC? Y no solamente con los guardas, con el sindicato. Bueno, sí, tenemos 87 sindicatos y hemos tratado desde que llegué de trabajar conjuntamente, entendiendo que el sindicalismo sano, prudente, es la voz de los trabajadores, Sí. que no haya un desborde de los derechos sindicales o los derechos. Entonces hemos trabajado con muchos presidentes de sindicato y también una política que hemos tenido es darle oportunidad a los funcionarios del IMPEC para que sean directores, para que sean asesores, para que sean en cargos directivos, Sí. y de esa forma poder aprovechar su experiencia, potenciar sus conocimientos y generar como ese empoderamiento, ese sentido de pertenencia en las cárceles. Entonces, a veces no es fácil, hay algunos muy beligerantes, Claro. que critican todo, pero pues esa es la situación. Entonces, también una de las posibilidades o una de las estrategias que hemos usado es el poco uso del uniforme. Yo casi no uso el uniforme. Entonces, yo casi siempre estoy de civil, para que haya como ese equilibrio, porque tú lo decías, no son policías, no son militares, pero usan uniforme, tienen armas. Entonces, al estar con ellos un poco más cercano. ¿Le ha funcionado, director? Ha funcionado y también habla de humanización. La humanización no solamente es con la población por la libertad, sino también con los funcionarios, que Sí. tengan más espacios, que tengan más condiciones. Hemos articulado también con las empresas, con subsidios, esas empresas que le dan como beneficios a los trabajadores. Entonces, tenemos una dirección muy abierta a escuchar a todos los servidores penitenciarios para que den ideas, y como te decía, hemos nombrado muchos directores en cárceles que son guardianes. El año pasado tuvieron una capacitación muy importante de las famosas normas Mandela. ¿Cómo fue recibida y, grosso modo, de qué se trataba esta capacitación y se ha venido aplicando? Sí, fue una iniciativa del Ministerio de Justicia. También es importante resaltar que el Ministerio ha sido muy activo. Nos acompaña en las visitas, está pendiente de lo que hacemos, de lo que necesitamos. Entonces, articuló el Ministerio de Justicia con la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito ese curso de reglas Mandela totalmente gratis, virtual, Sí. donde todos teníamos acceso, que tiene que ver con el uso de la fuerza, que tiene que ver con los buenos tratos, tratos dignos y demás. Entonces eso ha impactado muchísimo. Qué bueno. Eso hace parte de la dignificación del trabajador. En la medida que le demos más capacitación a los servidores, pues va a haber más profesionales tratando mejor a las personas. Entonces ha sido importante. Tenemos un 95% cubierto por ese curso, entonces impacto de manera positiva, importante. Coronel, mire, usted, ya para ir cerrando y finalizando esta charla, usted ha trabajado casi que toda su carrera en la policía antinarcóticos. Usted conoce perfectamente el perfil, digámoslo así, de las personas pues, que se dedican a este negocio. Es decir, usted lleva en la persecución de criminales toda su vida, ahora está, y lo decía usted, en la resocialización de esos mismos criminales. ¿Cómo cambiar la esquina desde donde se para a ver el mundo? Sí, y yo creo que ese ha sido como el reto más importante, porque es verdad, toda la vida detrás de ellos, buscando judicializarlos y demás. Pero entonces también hace unos días estuve en Itagüí y allá hay muchísimos de la oficina de Envigado y entonces y escucho uno también la teoría del por qué
o por qué estuvieron en temas criminales, por qué la gente se dedica al narcotráfico, por qué se dedica a la criminalidad. Y cuando empezamos a ver pues, los inicios del narcotráfico desde el cultivo y todo eso, entonces también vemos cómo también hay gente que por la necesidad tuvo que empezar a meterse ahí. Entonces es cambiar como ese pensamiento de la persecución, a ver cómo estando ahí lo cambiamos, cómo le damos una oportunidad. Y eso les decía yo, nuestra obligación desde el IMPEC es darle estudio, darle trabajo, darle enseñanza, que a través de eso redimen, sí, pero darles esa oportunidad de cambiar, que quizás afuera no tuvieron, pero que aquí sí lo pudieran tener. Entonces, director, pues no la tiene fácil y tiene en sus manos también la seguridad de los 16.000 funcionarios del IMPEC, por supuesto, y de la humanización misma también de la seguridad en el país. Gracias por esta charla y por haber estado con nosotros. Muy amables a ustedes, gracias. A ustedes también mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto es Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.